Bueno, entonces, una muy buena tarde para, para los que nos acompañen hoy en esta sesión. En la sesión pasada habíamos avanzado del parágrafo 4, el literal A, pero quisiera pues como retomar algunos elementos de este literal, toda vez que prácticamente para comprender lo que sigue es necesario tener muy fresco alguna, tener muy frescas algunas ideas fundamentales de este literal. Antes de eso, quisiera destacar como algunas cuestiones que he encontrado en la lectura de este parágrafo, no solamente de cara a la cuestión de la corporalidad, sino incluso a la trascendencia que este parágrafo 4 pudiese tener de cara a otros temas mucho más amplios. A ver, por un lado, mm, quisiera señalar que eh, eh, si bien Husserl en ideas plantea la cuestión de la corporalidad, es algo que él realmente no va a desarrollar así muy a fondo. Lo menciona, pero no lo tematiza de una manera así como decidida, pues porque obviamente eh, su foco de interés es otro, ¿sí? Dentro de la escuela fenomenológica, en términos amplios, sin entrar en los detalles eh, de la idealista, de la realista, de la existencialista, de eso, hay que decir que, bueno, fuera de la escuela francesa que trabaja mucho el cuerpo, en el caso, por ejemplo, de Heidegger, en los encuentros en los seminarios de Solicón que se llevan a cabo entre más o menos después del 59 hasta el 69, en esa década Heidegger va a entrar muy en detalle con la comunidad académica y científica y parte de ese ejercicio son los seminarios de Solicón que se llevan a cabo eh, con el médico psiquiatra Medard Bosch, ¿sí? Eh, sí que es cierto que, digamos que el diálogo de Heidegger con Medard Bosch no termina con los seminarios de Solicón. Posteriormente, mm, hasta más o menos el 72, habrá de darse algún tipo de diálogo epistolario, en fin. Pero digamos que lo que quiero mostrar con esto es que ya prácticamente Stein estaba, estaba anticipando muchas cosas, ¿sí? Esteban, ¿tiene la mano levantada? Sí, sí, profe, una pregunta, qué Dale, pena que lo dale. interrumpo, pero es que precisamente usted me está hablando de este encuentro con la psiquiatría, ¿cierto? Y yo he notado algo eh, entre la filosofía y la psiquiatría, precisamente a finales del siglo XIX y principios del XX, que hay muchos acercamientos de este tipo, ¿cierto? No solamente el que usted acaba de comentar, sino también hay pues los famosos maestros de la sospecha en el que está Freud, que es, pues, está dentro del marco de la psiquiatría y lo comparan entonces o lo ponen ahí entre Marx y Nietzsche. Pero también está la figura ambivalente de Lacan que está entre la filosofía y la psiquiatría y me parece curioso y no alcanzo a discernir por qué ese acercamiento o esa línea tan pareja que se teje sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX y por qué convergen tanto. No sé si es de pronto en esa precisamente, en esa determinación o en esa búsqueda de las dos como por definir el yo
que es de pronto que se están tocando, que se tocan las dos, y pues atreviéndome a meterme también en un campo especulativo, o sea, especulando también, no sé si tiene que ver de pronto con una teoría arqueológica que diría Foucault, que de pronto en esa práctica discursiva se tejen teorías y se complementa una teoría filosófica con una psiquiátrica y la psiquiatría con la filosofía, pero me parece curioso pues porque usted ya me está hablando de otro encuentro con la psiquiatría y de otro punto de encuentro de donde vienen otras teorías que tienen que precisamente ver con el yo y que tienen que ver con el cuerpo vivo, pues en este caso. Entonces, no sé si de pronto me puede aclarar un poco más en qué converge como esta unión o esta similitud en el discurso. Pues hermano, yo realmente no le he seguido la pista a esa relación entre la filosofía y la psiquiatría, ¿sí? Em, Tampoco he estudiado así con rigor, a profundidad, siguiendo la huella en los seminarios de Solicón, solamente los abordé precisamente porque allí se da esa discusión entre que ya Stein que está señalando acá en la tesis de doctorado en torno a los términos Leib y Kerpar, ¿sí? Cuerpo físico y cuerpo vivo o cuerpo sintiente. Eh, lo, digamos que lo he abordado más en otra perspectiva, sobre todo los seminarios de Solicón, no con él, porque pues obviamente no, digamos que no soy psicólogo, menos psiquiatra, entonces no es, digamos que un asunto así como que me seduzca. Sí que es cierto, lo que vos decís es con toda razón, efectivamente hay unos acercamientos muy interesantes que pues en algún momento de cara a un ejercicio interdisciplinar se podría, pero digamos que con expertos, con personas que tengan el conocimiento, la formación, la competencia para hacer ese punto de vista, perdón, para hacer ese ejercicio de revisión, alguien con el criterio suficiente, con la formación sólida suficiente de la psiquiatría y alguien con la formación de la filosofía y conocedor en este caso, de la postura heideggeriana, eh, creo que se podría dar ese diálogo. Por ahora, digamos que no me siento como con mucho criterio para darte una respuesta muy concreta en torno a esa cercanía o a esos acercamientos, a esos coqueteos entre la filosofía y la, y la psiquiatría. Lo digo es porque, mm, digamos que Heidegger en Ser y Tiempo prácticamente pasa de largo, ¿sí? El cuerpo lo menciona, no lo tematiza en sentido estricto, y solo hasta los seminarios de Solicón, en el marco de esos diálogos con Medard Bosch, retoma el asunto ya seriamente, ¿sí? Lo que quería como anticipar con esto es que precisamente Stein se adelanta a Heidegger, ¿sí? Que lo que de pronto el maestro Husserl no le dio, digamos que todo el alcance, el trabajo, eh, Stein lo está anticipando mucho. Y ya con esto, digamos que terminaría como la parte de introducción en esta sesión. Hay un profesor de la Universidad Católica de Chile, Enrique Muñoz. Él ha escrito también un, un capítulo, Distintas aproximaciones al ser humano y al animal, Scheler, Heidegger y Stein. Sí, es un capítulo muy bueno, sale en el libro Edith Stein, una filósofa de nuestro tiempo. El editor es Rubén Sánchez Muñoz y la editorial es Aula de Humanidades con la UPAEP. ¿Sí? Mm, es bien interesante cómo incluso desde esta tesis de doctorado, el que Stein empiece a tematizar, el que Stein empiece
digamos que advertir estas cuestiones del cuerpo, de la corporalidad, va a tener después otros desarrollos, incluso de cara precisamente a esas reflexiones en torno al ser humano y al animal, ¿sí? Eh, Insisto, creo que acá ya se están anticipando muchas cuestiones que van a servir posteriormente. Bueno, entonces retomando lo del parágrafo 4, mm, prácticamente las preguntas, lo que quiere resolver Stein allí es, primero, ¿qué es? ¿Sí? La esencia del cuerpo vivo, eh, y la doble pregunta de cómo se nos da el cuerpo vivo y cómo qué se nos da el cuerpo vivo, ¿no? Entonces, en ese literal A, el punto de partida es la conciencia pura, es decir, cómo se constituye mi cuerpo vivo para mí en la conciencia, cómo se me da, cómo lo percibo, ¿sí? Si lo percibo como mi cuerpo o si lo percibo como un objeto o una cosa física, ¿sí? Eh, Cómo lo percibo en relación con, con- con mis órganos, con el espacio, ¿sí? Todas esas cuestiones como que son las que Eddie Stein trata de analizar, de describir allí. Eh, Algunas cuestiones importantes que hay que tener en cuenta entonces es precisamente desde dónde lo está mirando el cuerpo físico, el cuerpo vivo, en reposo, en movimiento, ¿sí? Porque son variaciones que se van a hacer en torno precisamente al ejercicio de atinar o de dar con la esencia del cuerpo vivo. ¿Mm? En el caso del cuerpo físico, Kerpa está hablando que a partir de los actos de percepción, ¿sí? Llama la atención de lo siguiente. Cada sentido tiene su responsabilidad sobre las aristas del cuerpo, ¿sí? Em, Hay partes del cuerpo donde precisamente un sentido no puede dar cuenta completa de él, ¿sí? Em, los ojos nos van a permitir una cosa, el oído nos va a permitir otra, el tacto nos va a permitir otra, el gusto nos va a permitir otra, y por ejemplo, esta cuestión esto, mm, mis ojos pueden dar cuenta de lo que ven prácticamente mi cuerpo eh, desde el cuello hacia abajo, ¿sí? Porque salvo en un espejo, mis ojos no pueden ver mi rostro, ¿sí? Entonces, con la espalda, tacto, pues, dado que no puedo verme a mi propio rostro sin la ayuda de un espejo, pues entonces el tacto es un sentido que está interpelado para palpar, el de la vista para reconocer, y digamos que cada sentido va dando cuenta de esto. En el cuerpo vivo, en reposo, después vamos a ver el cuerpo vivo en movimiento, ¿sí? En el cuerpo vivo en reposo, decíamos en la sesión anterior, hay que tener en cuenta de que respecto a las demás cosas que están en nuestra habitación, que están en nuestra casa, que están en nuestra oficina, media una espacialidad que nos permite levantarnos, dirigirnos, retroceder, estirar la mano, ¿sí? Incluso cuando uno con el pie, se me cayó el lapicero, entonces con el mismo pie trato de recoger el lapicero, ¿sí? Todo ese ejercicio nos permite a nosotros, digamos que reconocer una espacialidad, ¿sí? Que nos permiten a nosotros decir, las cosas, los objetos están allí, ¿sí? El lapicero que se me cayó al piso, entonces está allí debajo del escritorio, el vaso con el jugo que está acá a mi derecha, en fin, de esas cosas que se me dan en una espacialidad,
en una extensión a la Descartes, ¿sí? Eh, de esas cosas puedo decir que están allí, pero ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Sí? Mi cuerpo vivo me está dado, dado en una situación, no más bien de tal forma que inmediatamente, bueno, para un fenomenólogo así sesudo, riguroso, estos ejemplos podrán ser muy pueriles, pero pues lo quiero hacer pensando, digamos que en mis estudiantes que están presentes o en los que del curso de filosofía contemporánea. Eh, digamos que el cuerpo vivo me está dado que yo puedo hacer un contraste eh, tranquilamente con una cosa, ¿sí? Eh, como les decía, con el lapicero, por ejemplo, cuando se me cae debajo del escritorio, pero ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Sí? No es algo a lo que yo me dirijo como me dirijo hacia una cosa, ¿sí? Sino que el cuerpo me está dando, me está hablando, ¿sí? Se está manifestando en una insistencia y proximidad tal, ¿sí? Que del cuerpo mío yo no puedo decir que está allí, no, está aquí, ¿sí? Está sobre esta silla, está en este escritorio, en esta habitación, al frente de este computador, ¿sí? Mi cuerpo no está allí, como está el lapicero, como está el libro, sino que está aquí. Hay una corporalidad propia que me dice que estoy ligado a mi cuerpo, que me pertenece y que en ningún caso se reduce a una percepción externa como percibo el lapicero o como percibo el computador que tengo enfrente. ¿Sí? Eh, bueno, dice Stein que la conciencia está compuesta de sensaciones y de vivencias, pero esa composición hay que entenderla precisamente a partir de los desarrollos que ella va a dar, ¿sí? Porque o sea, no se pueden identificar, eh, eh, fundir, ¿sí? Sino que están en mi conciencia, pero digamos que cada una tiene un, un modo de estarlo, ¿sí? Eh, se me da tanto la sensación de presión, de frío, de dolor, ¿sí? Mm, Cuando me golpeo, por ejemplo, eh, o cuando el clima en Bogotá está muy frío, ¿sí? Son sensaciones, pero también la vivencia, por ejemplo, del juicio, ¿sí? La voluntad de percepción. ¿Sí? Lo que dice Stein es, y aquí hay una cuestión importante para, digamos que no ir a caer en el error de creer que vivencias y sensaciones, dado que componen la conciencia, entonces como que se identificaran, se fusionaran, ¿sí? O que hay cogitación en la sensación de frío o de dolor. Las sensaciones no emanan del yo puro, no es una cogitación, no hay una intencionalidad en sentido estricto, no están en el yo puro, sino próximas a él, ¿sí? ¿Y en qué se cifra esa proximidad? ¿Sí? ¿En qué se cifra esa proximidad? O más bien, ¿por qué decimos a partir de Stein que las sensaciones, ¿sí? Eh, que la conciencia está compuesta de sensaciones, ¿sí? Porque las sensaciones tienen lugar en mi cuerpo vivo, ¿sí? Y ahí entonces ya Stein nos está diciendo que la conciencia y el cuerpo vivo, ¿sí? eh, tienen una relación. ¿No? Es decir, no son las sensaciones por un lado ni las vivencias por el otro. Hay una proximidad tal y esa dimensión de proximidad
de las sensaciones se dan precisamente en virtud de mi cuerpo vivo. En relación con las diferentes sensaciones que se unifican en mi cuerpo vivo, están a cierta distancia respecto de mí, porque digamos que en un sentido figurado, el cuerpo vivo es como un punto cero, ¿sí?, que envuelve mi cuerpo y que se declina según los datos, ¿sí? Ya de origen visual, táctil, auditivo, ¿sí? Entonces les decía que, por ejemplo, la uña del dedo gordo del pie está más lejos que la uña de mi mano, ¿sí? Mm, pero ese está más lejos o más cerca, en el caso de mi nariz, no es la misma distancia en términos espaciales físicos, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que hay que insistir en eso. Cuando yo digo que la uña del dedo gordo del pie está más lejos que la de mi mano, no es, estoy diciendo lo mismo cuando digo el lapicero está en el piso, ¿sí? No es eso. No puedo constatar propiamente una distancia del yo que es inespacial y está fuera de localización, dice Stein en esa página, siguiendo las obras completas, no el libro que está en la biblioteca. Tenemos entonces que la espacialidad de mi cuerpo vivo es incomparable con la espacialidad de un cuerpo físico cualquiera externo y ajeno. Insisto, el ejemplo lo del lapicero. Dice, aunque espacio corporal, ¿sí?, espacio corporal, puedo recorrer mi cuerpo con mi mirada en lo que alcanza de aquí para abajo, ¿sí? Tacto mi espalda, mis pómulos, mi mentón, ¿sí?, mis piernas, percibo el olor del perfume en mi piel, ¿sí? Son datos de mi espacio corporal. Y espacio externo, ¿sí? Entonces dirijo la mano hacia el pocillo del café o hacia el vaso con jugo, me dirijo a la puerta para abrirla, etcétera, ¿sí? Quiero que quede muy claro el contraste entre espacio corporal y espacio externo. Incluso en otra obra ya va a hablar de espacio anímico. Es muy bonito lo que dice sobre el espacio anímico, pero bueno, por ahora centrarnos en el texto. Eh, Son distintos, mi cuerpo se constituye como cuerpo vivo y como cuerpo físico, ¿sí? Precisamente esa posibilidad de el espacio corporal, el espacio externo, me da a mí la doble sensación, ¿sí?, la doble idea de que tengo un cuerpo físico y que tengo un cuerpo vivo, ¿sí? Que el cuerpo vivo y el cuerpo físico son vivenciados como lo mismo, ¿sí? No es que mi cuerpo vivo esté por un lado y el cuerpo físico por el otro, no. Pero aún así, digamos que esas relaciones con el espacio corporal, pero también con el espacio externo, me da esa idea. Los espacios corporal y externos son distintos, pero dado que no hay un cuerpo vivo sin cuerpo físico, ojo a esta idea, más tarde va a decir otra cosa sobre el cuerpo vivo, no la quiero adelantar para no enredar la cosa, pero dice, dado que no hay cuerpo vivo sin cuerpo físico, ellos resultan ser dimensiones especulares sobre las que transita y en virtud de las cuales se vivencia como cuerpo vivo sentiente, ¿sí? Cuerpo vivo que siente, ¿sí? No son, no son dos contrarios, sino que están articulados, ¿sí? Son dimensiones especulares, es decir, son dos espejos, ¿sí? El uno me remite al otro, ese es el sentido de especularidad, me refleja, ¿sí? La esencia del espejo el refleja. Del mismo modo que en la percepción corporal,
Veo mi mano que se extiende, que sube, que baja, que se repliega, que la estiro, ¿sí? En esa percepción corporal me estoy relacionando con mi espacio externo, ¿sí? También percibo mi mano como sentiente, ¿sí? Y veo los campos de sensación de la mano. Entonces les decía yo en la sesión anterior, la relación, por ejemplo, con la mesa. En la percepción externa vemos la mesa, palpamos su dureza, vemos su dureza, ¿sí? Sin necesidad, pasa, lo que ahí está diciendo es una cosa realmente muy, muy interesante, muy brillante por parte de Stein, ¿sí? Sin necesidad de usted tocar una mesa, una espuma, una cantidad de arcilla, sin necesidad de palparla, usted ve la dureza y la blandura, la suavidad. Cuando usted ve una superficie mate, corrugada, seca, áspera, sin brillo, ¿sí? Inmediatamente usted está viendo tosquedad allí. Pero cuando usted la ve lisa, suave, la ve brillante, ¿sí? Sin necesidad, cuando la ve brillante, sin necesidad de tocarla, sin necesidad de palparla, usted está viendo el brillo. ¿Mm? Bien, contra los análisis que consideran la relación entre sensación y percepción, en términos de impresiones, padecimientos del mundo, ¿sí? Bueno, aquí hay un trasfondo quizá con el psicologismo, por ejemplo. En términos de impresiones, padecimientos del mundo, distinguiendo entre contenido, sensación y función de sensación, sentido, Stein afirma que una cosa es la percepción, es decir, el rojo visto en el objeto, y otra cosa lo percibido, tener el rojo. Ya les había hablado de la diferencia entre los matices rojo de un lapicero, de un bisturí, y el concepto de rojo que tengo. eh, ¿Sí? De tal modo que los análisis de percepción me remiten a datos de sensación, pero que ninguna cualidad es sensación, ¿sí? Ni sensación-cualidad, y mucho menos cogitaciones. El concurso entre sensación y percepción reside en el cuerpo vivo, en que el cuerpo vivo está dado como sentiente en el que tienen lugar las sensaciones. No olvidemos esta idea de acá, pero con la distinción, ¿sí? La conciencia está compuesta de sensaciones y vivencias, pero las sensaciones no emanan del yo puro, mientras que las vivencias sí. Entonces, esto es lo que está prácticamente desarrollando Stein en estos mm, párrafos, ¿sí? Eso dicho del cuerpo vivo en reposo, ahora en movimiento. Esta condiciona. Si me muevo, entonces se desplaza la imagen del entorno. Eso es una verdad de perogrullo y eran muchos. Pero miremoslo en qué sentido lo está expresando Stein. Si me muevo, entonces se desplaza la imagen del entorno. Por un lado, esta o aquella cosa y el mundo en el que comparece, el movimiento de mi pie hacia una dirección en particular, así como el cuerpo vivo entero al que pertenece, se desplaza. Los datos táctiles, los visuales, el ejemplo que ella da eh, allí en ese literal, ¿sí? A partir de esta vivencia, las partes del cuerpo vivo son constituidas como órganos móviles, ¿sí? Insisto, mi pie hace parte del cuerpo.
Si está quieto, digamos que lo veo de una manera, lo percibo de una manera tal que no lo siento como que el pie fuera algo eh, eh, externo a mi cuerpo. Pero cuando ya empiezo a caminar, cuando estoy trotando, cuando estoy nadando, cuando braceo, cuando camino, entonces ya en este caso la mano o el pie se me está dando de otra, son constituidos como órganos móviles. ¿Sí? Dice también, si muevo un órgano, entonces yo noto, yo, ese noto ya es una cogitación, ya es una vivencia, noto el movimiento tanto corporal como del órgano en cuestión por sus modificaciones, coincidiendo movimiento corporal, cuerpo vivo movido, con movimiento corpóreo, cuerpo físico movido. ¿Sí? Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Noto el movimiento tanto corporal como del órgano en cuestión, coincidiendo movimiento corporal con movimiento corpóreo. De tal modo que en la vivencia yo me muevo, está covisto o aprendido o coaprendido el movimiento de una parte del cuerpo. ¿Sí? Cuando yo camino, eh, estoy coaprendiendo, y digo coaprendiendo porque muchas veces eh, solemos decir, caminamos por inercia. ¿Sí? Es decir, aunque mi cuerpo se está moviendo, mmm, yo estoy pensando en otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo digo, yo me muevo, tengo la certeza de que me estoy moviendo y el movimiento de una parte del cuerpo, por ejemplo, mis piernas, ¿sí? Están covistas o están coaprendidas. Pero hasta tanto no dirija mi atención hacia ellas, no dejan de estar covistas, ¿sí? O coaprendidas. Eh, es, por ejemplo, cuando tengo el cuerpo vivo, estático, en reposo, eh, en estos momentos estoy mirando mi cuerpo de acá para abajo y mi espalda está covista o está coaprendida, ¿sí? No estoy haciendo esto para decirla, para decir tengo cansancio o tengo estrés o me duele acá el cuello, en fin, ¿sí? Corolario. Aunque es posible un yo sin cuerpo vivo, es imposible un cuerpo vivo sin yo. Esa tesis es bien compleja. Eh, Después, o sea, no voy a tocar ese tema porque quizás incluso son cuestiones ya también de orden teológico, en fin, pero, pero por ahora centrémonos en lo que va a desarrollar aquí en esta parte. Aunque es posible un yo sin cuerpo vivo, es imposible un cuerpo vivo sin yo. En la relación con los objetos del mundo se da un juego de lejanía-cercanía, ¿sí? Entre los objetos del mundo, entre ellos mismos o entre ellos y yo. ¿Sí? Ese juego de lejanía-cercanía me permite a mí dirigirme a ellos, desplazarme, estirar la mano. ¿Sí? En ese juego de lejanía-cercanía en el que está comprometido mi cuerpo vivo, se me muestra una nueva cara del mundo o una antigua se me muestra bajo un aspecto nuevo. Miren, muchas veces cuando uno va a un lugar, tiene la vivencia, aunque vaya a ese lugar muchas veces, se nos da, de una manera, tampoco todos los días tampoco, pero se nos da algún tipo de vivencia
de, de- de algo nuevo, ¿sí? Es un sitio que yo ya conozco, al que he ido mucho, a la finca de un amigo, de un familiar, ¿sí? Pero cuando voy, pues se me muestra bajo un aspecto nuevo, ¿sí? No solo yo, no solo mi conciencia, sino también el cuerpo vivo está aquí. Pero también estando sentado en mi escritorio, ojo a esto para explicar esta tesis, estando en mi escritorio puede darse el caso de fantasear, ¿sí? Que me levanto, me dirijo hacia la puerta que está en la parte derecha posterior, o me puedo dirigir a la sala y observar la calle, ¿sí? Estoy fantaseando, cierro los ojos, aunque mi cuerpo está en el escritorio, fantaseo que me dirijo a esas direcciones, a esos lugares, ¿sí? O desde allí retornar a mi cuerpo vivo que sigue sentado y fantasear que desde el quicio de la puerta estoy observando mi cuerpo, ¿sí? En cuyo caso el cuerpo de fantasía que la acompaña miraría el cuerpo del escritorio como un objeto presentificado. Es decir, en el fantasear, en el momento en que yo me dirijo hacia la puerta y desde la puerta, fantaseando, miro mi cuerpo, miro, entre comillas, miro mi cuerpo, ya no lo estoy viendo como mi cuerpo vivo, sino como un cuerpo físico, ¿sí? Lo estoy presentificando, lo estoy viendo como Kerpa, no como Light. Y digamos que dice de la misma manera que puede darse esto en el caso del fantasear, puede también en el caso del recordar. Esteban. Profe, en ese precisamente punto, eso quiere decir que, o sea, que si en ese mismo ejemplo de Stein, si yo me fuera al marco de la puerta y viera mi cuerpo sentado en el escritorio, o sea, puedo ver dos cuerpos, mi cuerpo vivo y un cuerpo De presentificado, fantasía. ¿cierto? Pero lo que no es posible es ver dos yo. O sea, no puedo ver un yo en ese cuerpo presentificado porque estaría viendo un otro yo que soy yo mismo. O sea, cuando me estoy viendo sentado, soy yo viéndome sentado, pero ese que estoy viendo es un cuerpo de fantasía, no es un otro yo que me pertenece. Es que, sabes, Esteban, muy bueno tu aporte, tu inquietud, porque, bueno, la verdad no me siento como con los suficientes elementos para responderte esto, pero me remites a los ejemplos que ella constantemente da sobre las personas que alucinan, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? Fantasear, eh, lo puedo hacer conscientemente, ¿sí? Pero la alucinación, ¿qué? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí digamos que es bien interesante tu pregunta, porque hay un cuerpo vivo, el de mi escritorio, y hay un cuerpo de fantasía, el que está en el acto de fantasía en la puerta, ¿sí? Pero el yo, obviamente, eh, mm, eso sería, o sea, no, una especie de desdoblamiento, no, ¿sí? Porque el yo es el que me está, el que, el que fantasea, ¿sí? Mm, quizá con eso medianamente podría responder a tu pregunta, ¿sí? El yo que fantasea no deja de ser mi yo, ¿sí? El cuerpo vivo está acá, pero el cuerpo de fantasía está allá y mi yo allá es el que está viendo el cuerpo vivo acá, ¿sí? Entonces no hay un yo en la puerta y un yo en el cuerpo vivo, no, es el que fantasea, el yo, ¿sí? Pero eso, Exacto. digamos, exacto, pero eso me remite
me remite precisamente ir más allá de tu pregunta, que es muy genial, en el caso del, del que alucina, por ejemplo. Ana María, muy buena tarde, mucho gusto y adelante. Tienes la palabra. Buenas noches, Esteban y profesora Einar. Eh, no sé, con la pregunta y tal vez con lo que comentaba, como ese tema de desdoblarse o ese tema cuando cuando ese yo sintiente como sin cuerpo, es decir, no sé si son esos episodios de sueño o soñolientos que quizás creo que a todos nos ha pasado, que uno en algún momento siente que está en otro espacio y da como la sensación de vacío, de que no estaba ahí. No sé si es esa parte de pronto Fantasía. a lo que está llevando, digamos, como este cuestionamiento que hace de ese pensable, un yo sintiente sin cuerpo vivo, pues como sin un cuerpo. No sé si será ese tema o ese concepto, tal vez el que se quiera profundizar, no sé, desdoblamiento, no sé cómo llamarlo, o sea. No, o sea, de todas maneras, aunque vos decís que se percibe que está en otro espacio, no deja de ser el yo mismo. O sea, eh, esos fenómenos de incluso cuando uno está en unos estadios previos al sueño Sueño. profundo, ¿sí? Que uno como si viese el cuerpo allí, ¿sí? Pero de todas maneras quien ve el cuerpo es mi yo, ¿sí? Aunque está en un estadio previo a un sueño profundo, ¿sí? El fantasear no, quien fantasea es mi yo, ¿sí? Ujú, Aunque, insisto, fantaseo que estoy en la puerta y desde allá estoy viendo mi cuerpo, pero en todo caso es mi yo quien ve el cuerpo vivo, ¿sí? Ella, Stein, habla de cuerpo de fantasía para figurar que allá en la puerta, ¿sí? Hay algo así como un cuerpo, pero realmente el cuerpo vivo está acá. Esteban. Profe, es que lo interesante es que o sea, pareciera ser que Stein dice que yo puedo, o sea, puedo presentificar otro cuerpo, pero no puedo presentificar un yo. O sea, el yo como unidad dentro de una corriente es uno. O sea, yo no puedo presentificar otro yo o no puedo, para hablarlo de pronto en palabras más coloquiales, no puedo estar en un yo que representa otro yo. O sea, si representa es una figura de mi cuerpo, pero no es un yo, es simplemente una figura de mi cuerpo y es un cuerpo, pero no es un cuerpo vivo. O sea, lo que me parece interesante es que por más que presentifique, es más, yo pudiera imaginar, en mi imaginación, podría representar dos cuerpos a la misma vez. Eso lo puedo hacer, pero no puedo presentar dos yo a la misma vez. Claro, el que representa o el que presentifica el cuerpo dos veces sigue siendo el mismo yo, ¿sí? Miren, ella dice que lo mismo que pasa con el fantasear pasa con el recordar. Eh, recuerdo que ayer saqué a mi perro al parque, ¿sí? Eh, el cuerpo en el recordar, ¿sí? Ahora, aquí y ahora, recuerdo que saqué a mi perro al parque. Estoy recordando cuando bajé hasta el primer piso y la ruta que hice con mi perro, ¿sí? Estoy recordando y yo aquí ahora recuerdo el desplazamiento de mi cuerpo por el conjunto, la zona residencial y mi cuerpo vivo aquí y ahora. Entonces, el cuerpo de mi recuerdo no es cuerpo vivo, es un cuerpo físico. Eso es lo que ella está queriendo decir. Que en el caso de fantasía, en el caso de recuerdo, es la forma como el cuerpo
es que es muy peligroso no hacer ese tipo de afirmaciones, pero bueno, digamos que pierde categoría en el sentido de que ya no es un cuerpo vivo, sino que es un cuerpo físico, ¿sí? Precisamente por ese ejercicio de presentificación, ¿no? Entonces, es muy interesante como hacer varios ejemplos para que hasta que uno no le quede claro suficientemente qué es lo que ella está queriendo decir ahí. Pero vamos a estos ejemplos que también nos pueden ilustrar. Ya lo habíamos revisado la sesión anterior, pero volvamos a ello. Cuando uno está mucho tiempo sentado en una posición, el pie, una mano, se le duermen, coloquialmente decimos, se me encalambró, ¿sí? Nos pueden pellizcar, nos pueden morder, nos pueden quemar, no tenemos sensaciones, ¿sí? O en el caso de un derrame cerebrovascular, eh, pues una mano, un pie se atrofian. Por ejemplo, a mi papá le dio precisamente la cuestión de estas y él quedó hemipléjico, un lado completamente como un trapito, ¿sí? Entonces yo veía, por ejemplo, que él con la mano que le funcionaba, con la que no le quedó atrofiada, con la que quedó con sensaciones, ¿sí? Él se cogía esta mano como si no fuera de él. De hecho, él me decía, hijo, esta mano no es mía, ¿sí? Ese no es mía, obviamente no era una prótesis, no era la mano de otro, yo la estaba viendo articulada a su cuerpo, pero miren la vivencia de él de su mano, ¿sí? Esta mano no es mía, no la siento, no tengo voluntad, no tengo control de ella, no la puedo estirar, no la puedo recoger, no puedo asir un objeto, no tengo fuerza sobre ella, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, una mano, un pie no son órganos del cuerpo vivo, sino que se toman por un objeto físico, ¿sí? Que incluso tengo la vivencia de tenerla que hacer para poderla trasladar a otro lugar, ¿sí? Sea la mano o el pie. No solo no lo siento, ¿sí? Es decir, no solo no tengo control de ellos, sino que no los siento míos, me resultan extraños. Ven esa, cuando les decía ahora de la proximidad, lejanía, cómo en estos casos el, el- la extrañeza es muy berraca, porque al punto de decir, no la siento mía, ¿sí? Esta ligazón, perdón, entre el yo y el cuerpo vivo me permite inferir que si el cuerpo está constituido por sensaciones, o dicho de otro modo, las sensaciones están vivenciadas como situadas en el cuerpo vivo y en cuanto tal componentes de la conciencia, entonces pertenecen al yo. ¿Sí? Con esto se estaría respondiendo por qué Edith Stein acá está hablando de la conciencia está compuesta de sensaciones y vivencias. En lo que advierte Stein una relación causal entre lo físico y lo psíquico, ¿sí? Si me chuzo con un alfiler, deviene dolor, ¿sí? Si me quemo con una vela, deviene sensación de temperatura. Pero ojo, ojo a eso, para que comprendamos esta idea que viene hasta acá y la relación causal entre lo físico y lo psíquico. Me chuzo con un alfiler dedo, ¿sí? El dolor lo siento, más bien el pinchazo en el dedo, ¿m? Pero el dolor ya es una vivencia, no es una sensación, ¿sí? Porque
no me pincho la conciencia, pero el concepto de dolor está ahí. De otra manera yo me podría pinchar y no tener la vivencia, la cogitación de decir, me duele o yo siento dolor. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de acá de la persona con un derrame cerebrovascular. Esa persona, yo la puedo chuzar, ¿sí? Eh, el, el- y no sentir dolor, ¿sí? El, puede incluso ver que le estoy chuzando la piel, ¿sí? Pero no es consciente de que la punta del alfiler que rasga sus tejidos mm, le da la vivencia del dolor. Entonces, el chuzón le da la sensación en el cuerpo, pero quien cogita, quien dice, yo siento dolor, ¿sí? No siento frío, no siento calor, no siento suavidad, no, es dolor, ¿sí? Ya hay una vivencia, ¿sí? Y lo mismo pues sucede con la temperatura, ¿sí? Si me quemo con una vela, ¿sí? eh, la vivencia no es la vela que me está quemando, es la vivencia, la temperatura, ¿sí? Lo mismo lo del color, la diferencia del color entre el lapicero y el bisturí, ¿sí? Aunque sean tonalidades distintas entre uno y otro objeto, son rojos y yo digo, es una cogitación, afirmo, son semejantes. Esa semejanza no está allí, está en mi cogitación, ¿sí? El rojo de mi lapicero y el rojo de mi bisturí son semejantes. Rojo y semejante, ¿sí? Son vivencias. Pasemos a este literal que es muy interesante. De pronto después vamos a encontrar más posibilidades de seguir encontrando aclaraciones al respecto. El cuerpo vivo y los sentimientos. Edith Stein nos va a hablar de 3 sentimientos. Por ahora nos va a hablar de los sensibles y de los comunes. Sentimientos sensibles. Las sensaciones emotivas o sentimientos sensibles no solo están fundados en las sensaciones, ¿sí? El sabor placentero en la degustación. Degustación es sensación, sabor placentero es sensación emotiva o sentimiento sensible. El tormento de un dolor que me punza en un músculo o articulación, el agrado de una prenda suave allí donde roza mi piel, sino que también emanan de mí yo, por lo que ya habíamos dicho anteriormente. Yo y cuerpo vivo, ¿sí? Las sensaciones, las vivencias componen mi conciencia en virtud de la ligazón de mi yo, de mi conciencia, de mi cuerpo vivo. Sentimientos comunes, igual que con los anteriores, pero ojo a esto. Cuando yo, cuando yo me siento abatido, apesadumbrado, todo acto espiritual y toda acción corpórea son lánguidos y descoloridos, ¿sí? Cuando yo me siento abatido, cuando me siento, dice uno coloquialmente,
realmente no soy yo, o sea, me siento, ¿sí? Me faltan fuerzas, me desconozco, realmente no. Entonces, incluso mis movimientos, mi cuerpo, son lánguidos, ¿sí? Sentimientos comunes de naturaleza corporal, la languidez, el vigor, la agitación, ¿sí? Cuando estoy alterado, cuando me siento vigoroso, cuando me siento enérgico, todo, todo, todo en mí es enérgico, ¿sí? No me siento enérgico y esta mano está, digamos que, lánguida, no, ¿sí? Sentimientos comunes de naturaleza no corporal, la alegría, la melancolía, la angustia, ¿sí? Pero miren esta cuestión, de un cuerpo no se dice que está alegre, por eso dice sentimientos comunes de naturaleza no corporal. Mi cuerpo no se angustia. Yo no digo que eh, el cuerpo está alegre, no, el cuerpo está vigoroso, está abatido, ¿sí? Está agitado. Sin embargo, Stein dice, aunque se influyen mutuamente, a pesar de esa distinción entre los sentimientos comunes de naturaleza corporal y no corporal, ella dice, se influyen mutuamente. Mientras más descansado, mientras más relajado esté mi cuerpo, puedo estar más alegre. Y es un sentimiento no corporal. Creo que con eso es suficiente para explicar ese el literal B. Tampoco es mucho, una página. Entonces, por ahora quedarnos como con estos conceptos. Sentimientos sensibles, ¿m? Y sentimientos comunes de naturaleza corporal y no corporal. Aquí no va a hablar de sentimientos espirituales. El literal C, alma y cuerpo vivo, causalidad psicofísica. Casi 2 páginas. La conciencia está compuesta de sensaciones y vivencias, ya lo habíamos dicho. No hay vivencias sin sensaciones del cuerpo vivo. Todo lo psíquico es conciencia corporalmente ligada. Ojo a esto. Esta tesis tiene una trascendencia brutal. Todo lo psíquico es conciencia corporalmente ligada. ¿Podríamos traducir eso de otra manera más sencilla? Bueno, no sé. Hablar de un yo encarnado. ¿Sí? Es decir, el yo no está fuera de mí, como en algún momento se comprendió por algunos autores. Mi yo no está en la estratosfera, mi yo está encarnado. ¿Sí? Aquí, en este literal C, encontramos los siguientes conceptos fundamentales. Individuo psicofísico. ¿Cómo comprende ella eso? La correlación del alma otra forma de explicar esto acá también. Correlación del alma
y el cuerpo vivo. Seguimos en la tesis anterior, ¿sí? Sobre la relación del yo y el cuerpo vivo. Entonces, el individuo psicofísico se comprende como correlación del alma y el cuerpo vivo. Alma, como se las había representado muy básicamente anteriormente, como unidad sustancial en la que se dimensiona el yo. Alma, por ahora, no tiene, digamos, que la connotación religiosa, ¿sí? Sino como unidad sustancial, como dimensión del yo. ¿Qué entiende Stein por sentimientos espirituales? Partamos del contraste. A diferencia de los sentimientos sensibles y comunes, vivencias psíquicas, los sentimientos espirituales, no están corporalmente ligados o fundados, pero ejercen influencia sobre el cuerpo vivo. Ay, ay, ay. Si se nos hace, digamos que complejo, sentimientos sensibles, sentimientos comunes y sentimientos espirituales. Por lo menos, aquí nos queda claro, a partir de estos ejemplos, a partir estos de sentimientos de naturaleza corporal, estos de naturaleza no corporal y estos no corporalmente ligados. Bien, no están corporalmente ligados, pero influyen en el cuerpo vivo. Miremos a ver de qué manera pues logré como articular esas ideas respecto a los sentimientos espirituales. Distinguiéndolos de los dos anteriores y el segundo, corporal y no corporal, estos no están corporalmente ligados, pero influyen en el cuerpo vivo. Recordemos que anteriormente se dijo que es posible un yo sin cuerpo vivo, pero que es imposible un cuerpo vivo sin yo. Es posible un yo sin cuerpo vivo, pero es imposible un cuerpo vivo sin yo. Traigo algunas citas y ejemplos de Stein. Dice Stein, y nadie que se traiga a datos su esencia pura pretenderá que un sujeto privado de cuerpo vivo no podrá vivenciar alguna alegría, alguna tristeza, algún valor estético. Los sentimientos no son meras sensaciones orgánicas, es, digamos, que una lucha como contra las tesis de la psicología de la época. Los sentimientos no son meras sensaciones orgánicas, sino que también se los puede concebir en su esencia pura. Ejemplos. Y mire, aquí en estos ejemplos vamos a comprender mejor por qué los sentimientos espirituales no están corporalmente ligados o fundados, aunque ejercen influencia sobre el cuerpo. Entonces, ejemplo. Una alegría súbita, nos decimos entre comillas, paraliza el corazón. Un dolor profundo nos lo hace convulsionar. En sentido estricto, la alegría no me paraliza el corazón, ¿sí? En sentido estricto, un dolor profundo, decimos también, me vas a matar de tanto dolor, ¿sí? Una espera nos acelera, ¿sí? Nos corta la respiración. Son sentimientos espirituales que no están
están ligados al cuerpo, pero ejercen influencia sobre él. Un susto nos puede bloquear la razón por completo, ¿sí? De hecho, se nos olvida qué era lo que estábamos haciendo. Si estábamos contando, por ejemplo, los que somos profesores, que empezamos a revisar notas y esto, a sacar promedios, ¿sí? Se nos puede, o sea, queda en stand-by el ejercicio por un susto, ¿sí? Perdemos el juicio por una alegría súbita. Alguien que tiene una alegría puede salir saltando como loco, como loca, ¿sí? Y esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que ella afirma allí, esta tesis. Habrá que conceder que Dios se alegra por el arrepentimiento de un pecador sin probar latidos u otras sensaciones orgánicas. Son formas de ella ejemplificar esta tesis sobre los sentimientos espirituales, que no están corporalmente ligados, pero ejercen una influencia sobre el yo vivo, y que es posible un yo sin cuerpo vivo, pero que es imposible un cuerpo vivo sin yo. ¿Por qué digo yo sobre esa cita? Dice, habrá que conceder que Dios se alegra por el arrepentimiento de un pecador sin probar latidos u otras sensaciones orgánicas, una consideración que es posible como independiente de la fe en la existencia de Dios. En el momento, puse esa nota al pie, la voy a bajar, para que ustedes puedan leer mejor. Recuérdese que la redacción de la tesis se da entre 1915 y 1916. Ya desde los 7 años Stein empezó a, digamos que a cultivar, a ser consciente de que esa fe infantil del judaísmo estaba siendo desplazada por la razón. A los 7 años, muy precoz, pero bueno. Para algunos, toda su adolescencia fue atea. Otros matizan la cuestión en términos de agnosticismo. Y tengas en cuenta que el proceso de conversión, no reconversión a la vida, al judaísmo, sino de conversión al cristianismo, al catolicismo. Incluso ella compartió con cristianos y protestantes, pues se rodeó de amigos cristianos protestantes. Su proceso de conversión se dio entre noviembre de 1917 con ocasión de la muerte de Adolf Reinach, ¿sí? Pasando por una crisis de 1920 y 21, si se hacía católica o protestante. En una familia amiga de ella, protestante, encuentran el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. En junio lee ese libro, junio de 1921, que la hace optar por el catolicismo y se hace bautizar el 1 de enero de 1922. ¿Sí? Entonces, llama la atención que Stein, digamos que cuando está redactando esta tesis, está en su periodo agnóstico o ateo, y que conceda incluso esta cuestión. Se podría, digamos que revisar después qué pasaba ahí. Continuemos con la comprensión de este concepto de sentimientos espirituales que no están corporalmente ligados o fundados, pero que ejercen influencia sobre el cuerpo. Dice acá, no son efectos del cuerpo vivo sobre la conciencia, como si me da, por ejemplo, el sabor placentero en la degustación.
no son efectos del cuerpo vivo sobre la conciencia, causalidad orgánica, por decirlo de alguna manera. No son efectos cuerpo vivo sobre la conciencia, causalidad orgánica, sino casos de causalidad psicofísica. ¿Sí? Por eso, digamos que me atrevo a hablar aquí de causalidad orgánica, sino casos de causalidad psicofísica, de efectos que ejerce la vivencia en su realización psíquica sobre las funciones del cuerpo vivo. Mientras que unas son vía sensaciones, vivencia, en este caso son de la conciencia al cuerpo físico. Nos da otros ejemplos. También se agudiza mi observación, que compromete mi cuerpo vivo, si trabajo en ciencias naturales, o mi argumentación si estudio lógica. ¿Mm? El disfrute puede ser más intenso si potencio los placeres, por ejemplo, viajando. En definitiva, las capacidades se perfeccionan con el entrenamiento. Una cosa que hoy está en el sector empresarial, está ya no es nada nuevo, pero que Stein en 1916-17 estaba ya anticipando. Las capacidades se perfeccionan con el entrenamiento. Mientras más conduzca, más experto me vuelvo. Pues descubro relaciones causales entre mis vivencias y las capacidades y propiedades del alma que se manifiestan en ellas. O como dice más adelante, un actuar de lo psíquico sobre lo psíquico. Es un poquitico enredadito, pero si uno, digamos que vuelve y se remite al texto, sobre todo, bueno, no estoy llevando a la par texto del libro Trota y este de las obras completas, pero al menos en el literal C, allí es donde encontramos esto. Queda la pregunta si a partir de estos actos de causalidad hay que comprenderla como se la comprende desde las ciencias exactas, o sea, el problema de la causalidad. Ella tiene una obra, Causalidad, sí, un momentico, por favor, se la recuerdo, porque ahí es donde prácticamente puede uno comprender un poquitico más la cosa. Por ahora estamos acercándonos. La obra se llama generalmente Contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu. Pero esa obra está compuesta por dos estudios. Una sobre la causalidad psíquica y otra sobre el individuo y la comunidad. En causalidad psíquica es donde podemos comprender, ampliar más, ¿sí? Y por ende profundizar un poquitico más. En el literal de El fenómeno de la expresión, y ya faltan dos literales. El fenómeno de la expresión. Me ruborizo de vergüenza, se descompone mi rostro de desenfado o se transfigura de júbilo. Ruborizo, descompone, transfigura. Una cosa es sentimiento y síntoma, otra cosa es sentimiento y expresión. En este último caso, a la vez que experimento el sentimiento, siento su expresión. Dicho de otro modo, la manifestación, por ejemplo, gemir, es expresión o descarga del sentimiento dolor. ¿Sí? Los sentimientos motivan actos de voluntad, aunque algunos de ellos se repriman. Y fenómenos de expresión, desahogo, fantasear, mundos o amigos imaginarios, por ejemplo. Los sentimientos motivan actos de voluntad
y fenómenos de expresión. ¿Sí? Los modos de expresión son diferentes posibilidades de que un sentimiento se muestre en su esencia. Dice Stein, entre sentimiento, otra tesis contra, digamos que la psicología de la... Entre sentimiento y expresión hay conexión esencial, no causal. En el caso de una percepción corporal, sí hay conexión causal entre sentimiento y expresión. Ejemplo, la alegría que me embarga se me dibuja en una sonrisa y mis labios se distorsionan. Vivencio la alegría y vivencio la distorsión. ¿Sí? En la percepción corporal se desmonta esa unidad vivenciada de vivencia y expresión, a tal punto que puedo simular una sonrisa. ¿Ven? O sea, la alegría que me embarga se me dibuja en una sonrisa, pero no siempre que sonría es por una alegría que me embarga. No solo enrojezco de vergüenza, otra expresión, sino de cólera o de hacer fuerza. ¿Sí? Entonces, cuando me enrojezco, no necesariamente tiene que ser de vergüenza. Puede ser que me llevan los 1000 demonios o acabo de descargar un objeto pesado. Queda dicho que la expresión, recuerden que estamos hablando acá del fenómeno de la expresión. Queda dicho que la expresión es afluencia de los sentimientos. Afluencia. Piensen esta palabra en sentido esencial. Afluencia. Manifestación de las propiedades anímicas. Por ejemplo, mirada rabiosa, temperamento fuerte. Sin embargo, en algunos casos se pueden reproducir dichas expresiones y entonces la modificación corporal pierde esa relación esencial. El payaso en el circo, como decimos coloquialmente, puede estar que se desternille la risa, pero por dentro está vivenciando un profundo duelo. Aquí, insisto, la alegría que me embarga se me dibuja en una sonrisa y mis labios se distorsionan. Vivencio, yo me siento alegre, yo estoy alegre, sonrío, ¿sí? De alegría, vivencio esa alegría, pero también vivencio, es decir, soy consciente incluso de tanto reírnos, nos puede doler las comisuras de los labios o, como decimos coloquialmente, nos duele la panza. ¿Mm? Pero también se puede dar esto. Entonces, no perdamos de vista esas ideas que Eddie Stein sobre todo ejemplifica sobre el fenómeno de la expresión. La ruborización es expresión de vergüenza. ¿Sí? La descomposición de mi rostro es expresión de un desenfado ni el más berraco. ¿Sí? O un júbilo me puede permitir expresar, obviamente lo perciben más los demás,
¿A vos qué te pasa que te veo raro, te veo distinto, te veo distinta? ¿Sí? Te veo otra o te veo otro, ¿sí? Pero es porque tiene un júbilo que lo expresa con un rostro transfigurado, ¿sí? Bien, por último, el cuerpo, voluntad y cuerpo vivo. Del mismo modo, un momentico, por favor. Decía, del mismo modo que el sentimiento se descarga en su expresión, como lo decíamos acá arriba, la voluntad se exterioriza en la acción. Recuerden que todos estos literales están en función de responder a la pregunta, ¿qué es el cuerpo vivo? ¿Cómo se nos da el cuerpo vivo? ¿Y cómo qué se nos da ese cuerpo? Todos esos literales están en función de responder a esas preguntas del parágrafo 4, el yo y el cuerpo vivo. Entonces, del mismo modo que el sentimiento se descarga en su expresión, la voluntad se exterioriza, se manifiesta en la acción. La voluntad se sirve del mecanismo psicofísico para ejercitarse, para realizar lo querido, como el sentimiento lo utiliza para realizar su expresión. Es una idea de afirmación de Stein. ¿Cómo entiende si la voluntad se exterioriza en la acción? ¿Cómo entiende Stein la acción? Como creación de algo que no es. Ojo a esto. Lo cual supone la libertad, que no haya causalidad, para que el yo volente realmente sea señor del cuerpo vivo. Esto no nos exime de que la voluntad no tenga que ver con la causalidad, tal como sucede con el cansancio que nos impide determinarnos a pensar, que nos condiciona un estado, como cuando la voluntad lo supera y elimina, o como cuando la voluntad se va de instrumentos causalmente regulados. Muchas veces llegamos de la calle, del trabajo y decimos, voy a leer, voy a avanzar en un trabajo de la universidad o de una investigación o a leer una novela, qué sé yo, pero el cansancio nos impide, ¿sí? Nos sentimos abatidos, de hecho, cabeceamos, no realmente no, ¿sí? Pero en todo caso, llama la atención esa relación entre voluntad y cuerpo vivo que Edith Stein formula allí. ¿Sí? El sentimiento se descarga, se expresa, se manifiesta, la voluntad se exterioriza en la acción, ¿sí? Y acción siempre es creación de algo que no es. Y precisamente esa condición de libertad, ¿sí? Que no haya, digamos que, salvo estos casos, para que el yo volente realmente sea Señor, ¿sí? Para que mi voluntad sea, digamos que, voluntad que se expresa en mi cuerpo, que actúa, ¿sí? Que se despliega
Cuando decimos yo deseo tal cosa, no me quedo solamente en el enunciado, en la formulación del yo deseo X cosa, sino que me determino a hacerlo. Y en ese determinarme, salvo si el cansancio, por ejemplo, ¿sí? En ese determinarme a hacer X cosa, el cuerpo vivo secunda, concursa, entra en juego con, ahí dice yo volente, pero digamos que con la voluntad. Entonces, obviamente, salvo ciertas circunstancias, salvo ciertos condicionamientos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de acá? Oh, esto ya es algo que estoy preparando, pero para el parágrafo 5, yo creo que podríamos dejar por ahí, en ese mapa que estoy preparando, porque prácticamente ya en el parágrafo 5, antes del literal A también de los campos de sensación del cuerpo vivo ajeno, ella en media página prácticamente nos está sintetizando todo el parágrafo 4. Y yo lo quise representar a través de un mapa conceptual, pero por ahora dejémoslo ahí. Eh, les sugiero que siempre lean ese parágrafo 4, el yo y el cuerpo vivo, precisamente buscando responder qué es el cuerpo vivo, cómo se nos da el cuerpo vivo y cómo qué se nos da el cuerpo. Los escucho. De sus lecturas que de pronto encontraron allí que yo no contemplase, que no les hubiese compartido, que se me hubiese pasado por alto. Con toda confianza, compañeros, compañeras. Dudas, inquietudes. Vale, Esteban. No, de igual forma, recuerden que esto es un ejercicio de aproximación. eh, Algunas cosas son supremamente densas, otras se comprenden incluso si se lee a la par con algunas cosas de ideas. En lo que yo les decía en una sesión anterior, en algunos casos incluso eh, con la fenomenología de la conciencia inmanente del tiempo, pero bueno, o sea, es un ejercicio ya de intertextualidad que obviamente demanda. Por ahora, enfrentémonos a la densidad del texto. Cuando sea menester, pues buscamos otras lecturas, pero en todo caso, enfrentarnos al texto y no salir como con la conciencia fresca de que todo fue muy claro. Ah, yo creo que uno aprende más cuando sale con confusiones, con más preguntas que respuestas. Adelante, Ana María. Sí, es que quizás le deja a uno es como esas diferentes percepciones, esas diferentes miradas, esos puntos donde de pronto
se recibe como la información y eso que pasando no por una primera lectura, sino pues inclusive por una segunda y yo creo que si lo vuelve uno a revisar, lo lee de otra manera, totalmente diferente, o lo percibe de otra manera totalmente diferente. Sí, de acuerdo, Ana María. Las mejores lecturas son aquellas que te retan a ser leídas una y mil veces. Cuando lees un texto y ese texto lo pasas de largo, y realmente, o sea, uno dice, aquí no hay sustancia, no hay profundidad, no seduce, no reta, ¿sí? Esteban. Profe, no, como decía usted, hay muchas preguntas que sí quedan ahí, como que a medida que se va desarrollando la lectura, pues se abren nuevas trochas y nuevos caminos. Por ejemplo, una de las cosas que de pronto me interroga acerca del estudio es eh, la determinación entonces del yo por los sentimientos e inclusive por la voluntad. Ese último parágrafo de la voluntad, pues se me parece también un poco a la tesis de Nietzsche de la voluntad de poder y cómo el yo está determinado por la voluntad, pero Stein también abre eso, a esa voluntad a un espectro más profundo que es el de los sentimientos. Entonces, eh, cuando hablamos del cuerpo vivo, realmente el cuerpo vivo también determina en una gran porción al yo, ¿sí? O sea, como que son recíprocos. El yo determina el cuerpo vivo, pero también muchas cosas del cuerpo vivo, de los sentimientos, de la voluntad, de el yo. No hay, inclusive me surgía una pregunta ahora respecto hacia si por medio de un avance científico yo pudiera reemplazar la mayoría de mis órganos, ¿en qué sentido seguiría siendo yo y en qué sentido ya no sería yo, sino que perdería esa constitución? Porque si mi cuerpo vivo también me determina, entonces ¿hasta qué punto me determina? Una de las cuestiones que más me hacía pensar en una parte de Einstein dicen que cuando uno se refiere al yo mismo, cuando uno dice señale dónde está su yo, pues ella dice que se tiende a llevar las manos a la cabeza. Yo llevo las manos es al pecho, porque de alguna manera identifica uno el yo con el pecho, pero eso también está hablando de una constitución del yo por medio del cuerpo, ¿sí? Entonces, en esa medida, bueno, ¿qué tan somos, qué tan yo somos si empezamos a perder partes del cuerpo? O sea, soy menos yo si pierdo una pierna, soy menos yo si pierdo el brazo, soy menos yo si tengo una transfusión de hígado, de corazón. O sea, hay una parte de esa constitución que va muy ligada con la corporalidad y eso abre muchos caminos de reflexión hacia la constitución de ese individuo psicofísico. Sabes, Esteban, incluso visto en perspectiva actual, qué pasa con una persona que se pone un microchip, por ejemplo. Pero para centrarnos en la cuestión, recuerda, Esteban, que no es, lo voy a decir quizás en términos poéticos, nuestro cuerpo vivo es como una, como un planeta golpeado por diferentes meteoritos, datos, sensaciones, eh, pero, pero acuérdate que
sensaciones y vivencias componen nuestra conciencia. Estamos en un viejo problema del empirismo, del racionalismo, pero cómo la fenomenología logra, digamos que de una manera crítica, superar ese dilema formulado por el empirismo y por el idealismo. Por el- el yo, ¿sí? En esa multiplicidad de, de contactos, de experiencias, de sensaciones, ¿sí? La conciencia, el yo, hace un ejercicio de síntesis, ¿sí? Le pone orden a ese caos de información. ¿Mm? Constituye es la palabra fenomenológica para ese caso. Mire, en la séptima stanza, que es una película, y bueno, yo la escuché en italiano, pero no necesariamente todos los actores son italianos. La séptima stanza es una película sobre Stein, cuando hay una escena en la que ella está hablando con la sobrinita, que la sobrinita le pregunta a Edith Stein qué es la mnemofología, la fenomenología. La niña no sabe pronunciar. Y en la película explican, la personaje principal le explica a la sobrinita la fenomenología con un ejemplo. Se lleva a la sobrinita para la sala donde hay un piano, ¿sí? Entonces le explica con ese ejemplo, mmm, mientras que el piano está ahí, puesto en una parte de la casa, sin ser interpretado. Ah, bueno, vos sos músico. Espero no decir solamente voy a escribir la escena más bien. Sí, creo que es interpretar, porque tocar, pues uno toca sin necesidad de interpretar. Entonces, mientras que el piano está como un mueble en ese sitio, puede ser un sitio donde se pone un tarro de galletas, donde pongo el saco que me quité, ¿sí? Gracias, Esteban. Donde pongo el libro que iba de salida y no me lo va a llevar para la calle, entonces, ¿sí? Pero solo en el momento en que ella interpreta el piano, ¿sí? En el momento en que se interpreta el piano, el piano realmente es piano, deja de ser, estaba desfigurado como un simple mueble, ¿sí? En el momento en que es interpretado, el piano es en su esencia. De esa manera Stein le explica a la niña la cuestión de la constitución, en este caso, el piano, ¿sí? Veo el piano de una dimensión, de madera, de cola, eh, de madera brillante, o sea, infinidad de datos, de sensaciones, ¿sí? Pero solo en tanto y en cuanto interpreto el piano, ¿sí? Lo constituyo, le restituyo la esencia del piano. Antes puede ser un mueble para poner. El ejemplo que da la protagonista en la escena es de poner un tarro de galletas. Les sugiero esa película. Les sugiero esa película. Es muy bien lograda. Bien lograda.
muy buena. Eh, y creo que es, o sea, muy bien logrado como el ejemplo de los productores de la película para explicarle, porque es una niña la que está preguntando, incluso la niña no lo sabe decir, la nemofologia, ¿sí? Es una niña la que está preguntando y como siempre lo he dicho, para mí Stein fue una gran maestra. Lamentablemente en su calidad de mujer y en su calidad de judía no tuvo forma en sentido estricto de ser. Ella sí fue docente, digamos que en unas instituciones, pero en propiedad, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser judía, pero donde hubiese tenido las posibilidades, muy seguramente le hubiese puesto la pata a, incluso me atrevería a decirlo, a Heidegger. Bueno, además que Stein tenía lo que se alcanza a leer en sus biografías, o sea, una gracia, un don, ¿sí? Por ejemplo, con Roman Ingarden, ella, le sugiero también de pronto la mejor forma de uno comprender fenomenología, obviamente además de leer a Husserl en ideas o la idea de la fenomenología, sería mirar. Roman Ingarden da un curso sobre fenomenología que es publicado como Introducción en la Fenomenología de Edmund Husserl. Hay otro autor, Jan Patočka, también tiene un libro sobre Introducción a la Fenomenología, ¿sí? Entonces, mm, es bueno uno ampliar como ese horizonte de sentido sobre la fenomenología a través de los mismos discípulos más cercanos de, de Husserl, ¿sí? Y, pues Esteban, respecto a lo que vos decís en el chat, lo que es nacer en el lugar y en la fecha equivocada, no sé si habrá realmente alguien que haya nacido en el lugar y en la fecha oportunas o propicios, no sé. Profe, vea, qué pena pues ahí de Hágale, pronto hágale. cambio el tema, pero yo conozco genios, pues en el campo de la música, genios, así personas que no he visto en otro lugar, pues tampoco es que haya recorrido el mundo pues en busca, pero conozco gente que es genial en la música, pero que su futuro es muy reducido porque sencillamente, o sea, nacieron en el lugar equivocado. O sea, gente, por ejemplo, del Pacífico, gente de la costa, que uno se sienta y uno dice, y yo digo con seguridad, si esta persona nace en Europa o nace en Estados Unidos, inclusive en el estrato que fuera, tendría un lugar en la historia. Tendría un lugar en la historia porque esos talentos no, o sea, son talentos como los que uno compara con con los talentos que cuenta la historia. Entonces, bueno, no sé, me parece en muchos aspectos como el caso, bueno, el caso de Edith Stein o el caso, por ejemplo, de Nikola Tesla, ¿cierto? Que fue el haber nacido en el lugar y en la fecha equivocada y bueno, de pronto hasta en la familia equivocada. Gracias, Esteban. Sí, o sea, o sea, por eso estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero digamos que, o sea, es que realmente para uno decir, nace en el tiempo o en la fecha y en el lugar propicio, o sea, que todo coincida, ¿no? Pero sí, también es cierto que uno ve
uno ve unos potenciales que uno dice, con eso y un poquitico más esta persona cambia la historia. Pero bueno, eh, listo compañeros, entonces les agradezco la asistencia. Eh, como les digo, no nos quedemos con una, con dos o con tres lecturas. Esta grabación que está quedando en YouTube es para volverla a escuchar, luego ir directamente al texto, leerlo, si hay algún comentario que, que complemente, si en algún momento me perdí en la comprensión o en la explicación, me aterricen, me digan, profe, en el minuto tal usted estaba afirmando tal cosa y encontramos que a partir de lo que dice Stein en el párrafo tal de la página tal o en el literal del parágrafo tal, realmente ya está apuntando a otra cosa. Pues ese es como el ejercicio, o sea, eh, no es una verdad absoluta, es una lectura inicial del texto y pues queda ahí como la grabación para uno volver a escuchar y volver y sobre todo confrontar con la autora y no quedarse ni con una, ni con dos, ni con tres. Un fuerte abrazo, que descansen en la próxima semana de Semana Santa. Si se van a ir a pasear, cuídense, disfruten, vivan y dentro de 15 días nos vemos nuevamente para trabajar el parágrafo 5. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, una feliz noche, que descansen.